Bien, a ver, alguien que me ayude con la lectura, a ver, por favor. Cultura también es de educación y solo con ella se puede salir de esta crisis moral y de valores. A ver, Úsela. ya. Usted mismo, para otro puntito, ¿y qué quiere decir la cultura? ¿Qué es la cultura? A ver, en primer lugar, ¿a qué se refiere la frase, más bien dicho? Que si nosotros estudiamos, vamos a salir de la crisis. Ya, muy bien, señor Campo. ¿Alguien más? Ya. ¿Qué mensaje le deja? ¿Qué quiere decirse? La cultura también es educación. Solo con ella se puede salir de esta crisis moral y de los crisis de valores que se está dando. Que nuestra forma de ser también podemos cambiar las cosas. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, señor, a ver, no lo... Yo le hice ¿Quién yo? Montenegro, Ya, le escucho, señor Montenegro. que gracias a la actualidad, como se ha ido generando el tiempo, nos ayuda a salir de las crisis que se nos proponen en el futuro. Correcto, señor. Montenegro me dijo, ¿no? Bien, la clase de hoy día que vamos a tratar es sobre cultura y civilización, sin antes conocer la destreza. A ver, Examinar el término cultura como producción material y simbólica y ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana. exacto, lo que incluso acabamos de hacer, vean. Puse ejemplos, la vestimenta, la comida, la vivienda inclusive, es cultura, correcto. Ya, entonces nuestro tema es cultura y civilización. Vamos a elaborar un cuadro comparativo y por último una tareita. Por favor, quiero que me atienda. Después ya hacemos el cuadrito comparativo porque quiero que quede bien claro que es cultura y civilización. Ya lo dijimos. Cultura, costumbres, tradiciones, comida, vestimenta, vivienda, religión, creencias, entre otros, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué será civilización? A ver, Un grupo de personas dicen, ¿qué es cultura? Como ya lo acabamos de mencionar, el arte, las creencias, la ley, la moral, hábitos, habilidades, como lo mencionaron, del ser humano, como usted le puede observar en el gráfico, pero no solamente en familia, sino en la sociedad, porque la cultura es compartida, la cultura es parte de un grupo humano, ¿sí? Entre ellos, a ver, ¿qué culturas tenemos nosotros aquí? ¿O qué grupos étnicos con su respectiva cultura? A ver, tenemos un sinnúmero tanto en la costa, en la sierra, en el oriente. ¿Cuáles nomás? Los Shuars. Correcto, ¿no es cierto? Los Shuar tienen su vestimenta, tienen su comida, tienen su vivienda, sus creencias, sus tradiciones, ¿correcto? Estamos hasta ahí. Otra cultura, otro grupo étnico. Los Otavalos. Los otavalos, igual. Entonces, mire, la cultura es compartida. No es solamente de una sola persona ni de una familia, sino de un grupo de personas. Bien, es decir, la cultura no es más que un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas, es decir, la ley, la moral, las creencias, aprendidos de generación en generación. ¿Qué quiere decir de generación en generación? ¿Qué ha pasado Que con va toda la transcurriendo de una persona, por ejemplo, un abuelito a un nieto. ¿Quién? Sebastián Campo. Correcto, muy bien, señor Campo. Es decir, no se pierde, sino va de generación en generación. Bien. En cambio, ¿qué es civilización? Civilización viene de civilizar. ¿Y qué es civilizar? Mejorar la formación, mejorar el comportamiento de un grupo humano. ¿Y a qué nos referimos a ese grupo humano, al comportamiento? ¿No? Al decir comportamiento, a la cultura.
Es decir, civilizar es mejorar la cultura de un pueblo, la cultura de un grupo humano. Es decir, que la civilización abarca la cultura, ¿sí? Por lo tanto, la civilización viene a ser una sociedad más avanzada. No solo toma en cuenta la cultura, sino también que el desarrollo económico, político, social y por último, cultural. Entonces, recuerda, la civilización no es más que el mejoramiento ¿de qué? De la cultura. De la cultura, es decir, de una sociedad ya más avanzada. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna Sí. pregunta hasta aquí? No. Está claro, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la cultura se basa en elementos, como ya lo mencionamos, valores, mitos, lenguas, tradiciones, comida, religión. En cambio, la civilización no solo abarca la cultura, sino la política, la economía, la tecnología, la arquitectura de ese grupo humano. ¿Sí? Por lo tanto, ahora sí, este cuadrito sí, vamos. A ver, me ayuda. ¿Qué es la cultura, por lo tanto? A ver, señor Montenegro. Ayúdeme aquí, está, lea. La cultura, Ajá. conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas de aprendizajes en la sociedad, transmitidas de generación en generación. Se basa en elementos... No, un ratito. compartidos. Espéreme, hasta ahí está bien. En cambio, la civilización, ¿qué es? Cultura de sociedades más avanzadas según su nivel de ciencia, arte, entre otros. Correcto. O sea, la civilización no es más que el desarrollo de la cultura. Cultura. Correcto. ¿Y en qué elementos se basa? A ver, señor Paucar, ¿en qué elementos se basa la cultura? A ver, aquí está, por favor. Estamos dormidos. Se basa en elementos compartidos, ¿Cómo cuáles? valores, lenguas, religiones, costumbres en una sociedad. Correcto, y nada más. En cambio, la civilización, ¿en qué se basa? Se basa en elementos económicos, políticos, sociales, tecnológicos y culturales. Y culturales, es decir, estos, espirituales, valores, lengua, religión, costumbre. Aquí abarca todo, todos los aspectos de un grupo humano, de una sociedad, de una civilización, económicos, políticos, sociales y culturales. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ya. Por lo tanto, la cultura, el último literal. A ver, el que no ha intervenido, señor Jaramillo, señor Martínez. Señor Martínez, Dice, el último literal. son pueblos que no han alcanzado un desarrollo urbano e interpretan las realidades a través de mitos. Ya. En cambio, la civilización, Pueblos de avanzada cultura, producción material y simbólica que sin renunciar al mito han desarrollado un pensamiento científico para explicar su realidad. un pensamiento. Entonces, mire, aquí, basando en el mito, aquí, aunque sin renunciar al mito, sin embargo, han desarrollado un pensamiento científico para explicar la realidad de las cosas. ¿Sí? ¿Está entendido?
¿Me da un like? Sí, licenciada. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Correcto? Ninguna. Entonces, señor Montenegro, Dígame, licen. con sus propias palabras, ¿qué es cultura? ¿Qué es civilización? Para mí, cultura es todo lo que una persona ecuatoriana tiene en este país y lo que va compartiendo a través de las personas que vienen en el futuro, lo que se comparte de generación en generación. ¿Y qué es lo que se comparte de generación en generación? Muy bien. Las culturas y las tradiciones de nuestros antepasados y ancestros. 2 puntos. A ver, ¿y civilización? Civilización llegaría a ser los conocimientos más avanzados que ya viene transmitiendo una persona. No la persona. La Sociedad. 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 La cultura. Correcto, muy bien. Entonces, desde este punto de vista, la civilización no es más que el desarrollo de la cultura de un grupo humano más elevado y el grado más amplio de identidad cultural que tienen las personas. Se define por elementos comunes, como la lengua, la historia, la religión y las costumbres. ¿Está entendido? Sí. Muy bien. Entonces, verá, yo le voy a pasar unos GIFs alzando la manito o me dice yo Pialpuesan, por ejemplo. ¿Es civilización o cultura? ¿Sí? Alzando la manito, no quiero... A ver, ahí. ¿Civilización o cultura? Ibáñez dicen es cultura. ¿Por qué es cultura? Porque están tallando tipo una diosa de ellos. Pero están tallando, dice usted. No, no es cultura. A ver, Jefferson Montenegro, civilización. ¿por qué? Es como decir que que eso es una... ¿Más? A ver, ¿quién me dijo ahorita? Montenegro. Montenegro. Civilización. Esa es la arquitectura prácticamente, vea. Sí. Es la arquitectura. Por algo, entonces, es civilización. Vamos, con otro. ¿Cultura o civilización? Cultura. Pero dígame, a ver, el manito. A ver, señor Sani. Cultura. ¿Por qué civilización? Usted vio que estaba bailando, estaba con... ¿Y qué era cultura? Era las costumbres que quedan. Correcto. ¿Quién me dijo? Sani, muy bien. Bien, vamos con la otra. ¿Cultura o civilización? Cultura. Correcto, ¿quién? Cultura, licen. Cultura, dice. Isa, licen. El primerito Isa. que me dijo. Isa, señor Isa. Correcto. Vamos, con otro. ¿Cultura o civilización? Civilización. Civilización, ¿quién me dijo? Faltan, dice. Correcto, señor Paltán, ya ve. Y último. ¿Cultura o civilización? Cultura. 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 De hecho, tiene su cultura. Pero es... Civilización, dice. ¿Quién? Civilización. ¿Quién? Sani, dice. Sani, correcto. Vamos con otro. ¿Cultura o civilización? Cultura. 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 Porque es un Baile. Baile tradicional. correcto. ¿Quién? Wampi, dicen. Wambi, muy bien. Entonces está claro que es cultura y civilización, ¿no es cierto? Bien, a continuación voy a les voy a proyectar un video sobre cultura y civilización. Atentos, por favor.
El concepto de cultura adquirió una gran presencia en varias lenguas europeas durante el inicio del periodo moderno. A finales del siglo XVIII, la palabra cultura en francés se incorporó al alemán, pasando de Kultur, Kultur a Kultur, Kultur. En el siglo XVIII, en Alemania, el francés era la lengua de la nobleza cortesana y de estatus superiores de la burguesía. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, la palabra cultura se usaba como sinónimo de civilización, principalmente en la literatura, por los filósofos e historiadores que la describieron como concepción clásica. En francés e inglés se traslaparon los usos de cultura y civilización. Ambas se usaron para describir un proceso general de desarrollo humano, de cultivarse o civilizarse, pero en alemán estas se usaban en oposición, de manera que Civilisation adquirió un significado negativo y Kultur uno positivo, pues se refería a productos intelectuales, artísticos y espirituales. En 1782 apareció por primera vez la expresión Kulturgeschichte, que significa historia de la cultura. En el siglo XIX, Johann Herder, filósofo, teólogo y crítico literario alemán, habla de culturas en plural y dirige la atención hacia las características de diferentes grupos, naciones y periodos. La inteligencia alemana usaba el término Kultur para su oposición peculiar y distinguir o distinguirse de sus logros de clases altas. Norbert Elias, un alemán que habla del vínculo entre cultura y civilización, desde un enfoque metapolítico que observa el proceso de civilización desde la plataforma de un género humano, que se asume ya constituido y definido por la conciencia civilizada.